Revelado, el increíble encuentro que transformó al millonario desilusionado en un amor sorprende. El viento soplaba con un aire cálido, emulando sus pensamientos confusos mientras Alejandro observaba su café enfriarse en la mesa de esa tasca local. Su éxito como arquitecto era indiscutible, proyectos lujosos, una oficina en el corazón de la ciudad, amigos que lo rodeaban solo por su estatus. Pero en su interior, una inquietud latente lo consumía. A cada sorbo, el vacío se hacía más profundo. La avaricia de su entorno lo asfixiaba. Miraba por la ventana y lo que veía eran sombras, reflejos de una vida que había ido dejando atrás, la infancia en un barrio humilde de Caracas, donde su madre lo había enseñado a valorar las cosas simples, donde el amor era sinónimo de familia. Todo cambió cuando sus ojos encontraron los de Rosa. Ella iluminaba el pequeño espacio con su presencia, su pasión, su risa, su empeño por educar a los más jóvenes resonaron en su corazón de una manera que no había sentido en años. Era como si un rayo de luz hubiera cruzado su oscura existencia. Pero esa conexión inmediata lo abrumó. ¿Cómo podría tener algo real con alguien que aborrecía lo que él representaba? Rosa luchaba cada día por cambiar su comunidad, mientras él construía torres para los ricos. La presión comenzó a acumulársele cuando los rumores sobre un escándalo en su empresa comenzaron a circular. Las prácticas corruptas que envolvían el proyecto más ambicioso de su carrera amenazaban con hacer volar por los aires su reputación. Su mente estaba dividida, por un lado, el deseo de seguir en el mundo que conocía y por el otro, el aprecio por la pureza y el idealismo de Rosa. Cada día que pasaba sin poder hablar con ella lo sumía en una angustia creciente. Ella merecía integridad, no la sombra de un hombre que se dejaba llevar por la ambición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre lo devoraba. La soledad era otra sombra que lo perseguía, una que no podía ignorar. Alejandro no solo tenía que enfrentar la posibilidad de perder su trabajo, sino a Rosa. Ella podría ver su verdadero rostro, el de un hombre quebrantado por un sistema que ahora le resultaba ajeno. Estaba decidido a hacer lo correcto, pero el camino hacia la redención parecía un abismo oscuro. ¿Es suficiente su amor para limpiar la mancha de la ambición? Ella era la voz de quienes daban la vida por un cambio, el símbolo de lo que debían combatir. Con cada jornada que pasaba sin tomar una decisión, la carga crecía. En las noches, no podía dormir, la angustia lo mantenía despierto. Debía aferrarse a la fachada de éxito que había construido o liberarse de las ataduras de la superficialidad. La lealtad a su pasado lo llamaba, pero la lucha por el futuro se volvía cada vez más intensa. En una conversación tensa, donde la realidad chocó con la esperanza, Alejandro sentía en su pecho una presión insoportable. Las promesas de hacer lo correcto se perdían en el aire pesado de la duda. Y en medio de esa tormenta emocional, algo inesperado emergió, un secreto de su pasado, un eco olvidado que amenazaba con cambiarlo todo. Sin embargo, debía enfrentar primero sus propios demonios, y en esa lucha, encontraría, al final, el camino hacia la redención o se perdería en la oscuridad que tanto había aborrecido. Alejandro se sentía atrapado en un laberinto emocional. Su mente giraba incesantemente, atrapada entre las sombras de su pasado y la luz que podía ofrecerle un futuro redentor con Rosa. A cada instante, la voz de su madre resonaba en sus pensamientos, recordándole la importancia de la honestidad y la humildad. Pero esas enseñanzas parecían quedar desdibujadas ante la presión del mundo en el que había elegido caminar. En la oficina, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Sus colegas susurraban sobre el escándalo corporativo que amenazaba con desmoronar el engranaje que habían construido. Alejandro se sentía cada vez más distante de ellos, como si estuvieran hablando en un idioma ajeno. La ambición de sus compañeros lo repugnaba,
y esa repulsión crecía al mismo ritmo que la moralidad de su propia existencia se desvanecía. Su reflexión repentina sobre el hombre en el que se había convertido lo llevó a una decisión crucial: no podía permitir que su vida siguiera en la oscuridad. Esa noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, el peso de su angustia se alternaba con momentos de claridad. De pronto, se encontró frente a una pequeña galería de arte, donde una exposición de obras de artistas locales sugería un renacer de la comunidad. Sin pensarlo, entró. En su interior, cada pieza de arte era un grito de vida y lucha que retumbaba en su corazón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había permitido sentir algo tan genuino? Esa conexión con la creatividad, ese anhelo de expresar lo más puro de su interior, lo hizo cuestionar aún más sus elecciones profesionales. Al contemplar una pintura que representaba a personas en su vecindario, comprendió que había caído en una trampa, se había desligado de su esencia. Una decisión comenzaba a tomar forma en su mente. Necesitaba actuar, no solo por él, sino por aquellos que, como Rosa, luchaban por un mundo mejor. Se dio cuenta de que si buscaba la redención, debía arriesgarlo todo. Al día siguiente, se enfrentó a su jefe. Con firmeza, expuso sus dudas sobre el proyecto que había comenzado a gestar, un desarrollo inmobiliario que solo beneficiaría a unos pocos. Martillando cada palabra con la fuerza de su convicción, anunció su decisión de desvincularse de aquellas prácticas corruptas y buscar un camino más ético para su carrera. La respuesta no se hizo esperar. Las miradas incrédulas, los murmullos de desdén, y ante todo, la ira de su jefe. Sin embargo, la claridad en su corazón lo llevó a mantenerse firme. Pero su valentía no fue suficiente para frenar la tormenta que se avecinaba en forma de represalias. Rumores sobre su lealtad comenzaron a filtrarse entre sus compañeros, y un clima hostil se cernía sobre él. El eco de las palabras de Rosa aún resonaba en su mente: las decisiones difíciles son las que definen nuestro carácter. Era el momento de enfrentar las consecuencias de su decisión, y no podía darse el lujo de humillarse. Fue entonces cuando una llamada inesperada arruinó su breve alivio. Ella estaba en peligro. Rosa había sido amenazada por sus activistas, quienes no comprendían la profundidad de su lucha. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Sabía que debía actuar, no podía permitir que el fuego de su valor se apagara por lo que él había hecho. Al tiempo que su determinación crecía, una pregunta lo atormentaba: ¿había arriesgado su futuro por la persona equivocado? La noche traía consigo un nuevo desafío, y su respuesta a esta crisis podría definirlo para siempre. Alejandro se dirigió a su apartamento con pasos frenéticos, cada uno resonando como un tambor en su mente cargada de pensamiento. La angustia por la situación de Rosa no le permitía hallar calma, y cada vez que cerraba los ojos, solo veía el brillo de la amenaza que se cernía sobre ella. Tenía que actuar, pero de manera diferente a como lo había hecho hasta ahora. Cada decisión en su vida lo había llevado a un punto de quiebre, y esta no iba a ser la excepción. Se pasó la noche en vela, repasando opciones en su cabeza. El dilema moral que enfrentaba no era solo sobre su relación con Rosa, sino sobre su propio camino. Un ciclo de ambición ciega había sido su guía, pero ahora se sentía más un ancla que un rumbo. ¿Cómo podía ser un hombre de bien sin poner en riesgo que se convirtieran en un blanco fácil para quienes realmente no entendían su lucha? La claridad iba tomando forma en su mente: no solo necesitaba estar al lado de Rosa, sino que debía ser un aliado genuino, uno que iba más allá de palabras vacías. Al amanecer, Alejandro decidió que lo primero sería hablar con Rosa. Su trabajo en la Galería de Arte Comunitario le otorgaba recursos valiosos para ayudarla a fortalecer su discurso y proteger su causa. Encontrar maneras de amplificar su voz se convirtió en su prioridad. Sin embargo, no podía hacerlo solo. Tendría que reunir a un grupo de colegas que comprendieran el verdadero valor de lo que Rosa y su grupo estaban intentando lograr. En su mente se proyectó un plan, una presentación que rescatara la importancia de la visión ética en los proyectos locales y cómo su impacto social podría ser verdaderamente revolucionario. Su enfoque se empezó a transformar ante el espejo de su autocrítica. Sería un reto contar con personas de su antigua empresa que en un inicio lo habían rodeado. Sin embargo, no podía ceder a la idea de evitar el conflicto.
Era un principio que ahora defendía con firmeza y que estaba decidido a comunicar. Mientras se preparaba para la presentación, se dio cuenta de que había empezado a descubrir una habilidad que había mantenido guardada por mucho tiempo, su capacidad de persuasión. No solo sabía bien cómo presentar ideas, sino que ahora podía ponerle un corazón auténtico a su discurso. La reunión con sus antiguos colegas fue tensa, como si cada uno de ellos cargara con un peso extra sobre los hombros. Alejandro se enfrentó a miradas sospechosas que reflejaban el cambio radical en su postura. Sin embargo, tan pronto como comenzó a hablar, las dudas se fueron desvaneciendo. Su tono era diferente, cargado de un propósito genuino que resonaba en el ambiente. Presentó a Rosa, su causa y explicó de manera detallada cómo lo que estaba en juego no era solo un proyecto de desarrollo, sino una oportunidad para construir una comunidad más rica en diversidad y apoyo mutuo. Al terminar, un silencio pesado se instaló en la sala. Para su sorpresa, no fue el rechazo que había anticipado. Varios de sus colegas se mostraron interesados, incluso algunos comenzaron a aportar ideas. Fue un momento de revelación para Alejandro. Comprendió, al ver la disposición de sus compañeros a escuchar, que tal vez había más en ellos de lo que había supuesto en un principio. Quizás no eran tan diferentes a él. No obstante, la presión seguía acechando. La empresa no iba a quedarse de brazos cruzados ante su nuevo enfoque. A medida que los días pasaban, las reacciones entre sus compañeros se volvían cada vez más divisivas. Sabía que necesitaba proteger su conexión con Rosa, pero también su propia función dentro de la empresa. La vida profesional y personal se entrelazaba en un hilo frágil. La noche llegaba nuevamente, y con ella, nuevos retos. Las amenazas hacia Rosa incrementaban su intensidad, y un sentimiento de urgencia lo invadió. ¿Estaba a punto de revelar su verdadera fuerza? Podría estar cavando su propia tumba profesional, o podría estar comenzando una nueva era. Mientras se retiraba a descansar, una notificación en su teléfono lo sobresaltó. Un mensaje encriptado de un número desconocido decía: no te olvides de quién eres, Alejandro. Algunas verdades no se pueden ocultar. Su corazón aceleró. Las sombras del pasado no dejaban de acecharlo. ¿Cómo respondería a esta nueva advertencia que podría amenazar tanto su futuro como el de Rosa? Alejandro se sentó en el borde de su cama, el brillo de la pantalla de su teléfono iluminando sus facciones tensas. La inquietud se agolpaba en su pecho, pero una chispa de determinación comenzó a surgir. Esa notificación enigmática podría ser la clave para entender la amenaza que se cernía sobre Rosa. No iba a comportarse de la misma manera que antes, esta vez, iba a buscar respuestas. Sin perder tiempo, se levantó y buscó un viejo álbum de fotos en su estantería. Entre sonrisas y momentos grabados en papel, halló una imagen que lo conectaba con su pasado, un encuentro con un antiguo mentor que había dejado una huella indeleble en su vida. El hombre, un defensor de la ética en el mundo empresarial, le había mostrado cómo fusionar la ambición con un propósito noble. Quizá, solo quizás, ese contacto podría ayudarlo ahora. Decidido, salió de su apartamento rumbo a una pequeña cafetería donde sabía que le gustaría trabajar. El aroma del café recién hecho lo envolvió mientras buscaba la información de contacto de su mentor. En esos momentos de espera, la curiosidad se entrelazaba con la ansiedad. Tenía que actuar rápido, pero no podía permitir que la desesperación nublara su juicio. Una vez en el café, sus dedos danzaron sobre la pantalla de su teléfono, hasta que finalmente encontró lo que buscaba. Al marcar el número, cada tono que sonaba era como un eco de su propia inseguridad. Cuando la voz del otro lado se hizo presente, sintió una mezcla de alivio y temor. La conversación fluyó hacia temas que explorarían el porqué de su llamado. Alejandro expuso la situación de Rosa, el riesgo al que estaba expuesta y su necesidad de apoyo en este desafío inesperado. El mentor le ofreció una perspectiva diferente, alentándolo a no solo reaccionar, sino a orquestar una estrategia sólida. Un hombre no se convierte en su historia pasada, Alejandro. Eres más de lo que piensas. Usa tu red no solo para proteger, sino para amplificar la voz de Rosa, dijo con una voz firme, cada palabra resonando con fuerza en la mente de Alejandro. Después de despedirse, se sintió revitalizado.
Había tomado una decisión fundamental, no solo respaldaría a Rosa, sino que para hacerlo, necesitaba construir una plataforma que sirviese como un escudo y un megáfono al mismo tiempo. Esto no solo era un acto de amor, era un acto de redención personal. El deseo de no ser un espectador en su propia vida se convirtió en una fuerza que lo empujó hacia adelante. De vuelta en la galería, comenzó a trazar un plan más ambicioso. Estaba determinado a reunir a las personas adecuadas, pero también a ser lo suficientemente astuto para evitar a quienes podrían socavar el esfuerzo. Alejandro sabía que el éxito de Rosa dependía no solo de la pasión que sentían por su causa, sino de cómo podían presentar esa pasión a quienes tomaban decisiones. Los días siguientes pasaron entre la creación de propuestas y la reestructuración de su presentación. Noche tras noche, cada vez que pasaba por la amenaza del mensaje que había recibido, la ansiedad se convertía en motivación. Un nuevo sentido de responsabilidad se había apoderado de él, impulsándolo a desafiar no solo a su antiguo lugar de trabajo, sino también las sombras de su propia historia. Mientras visualizaba su primer encuentro abierto para presentar el proyecto, un ruido perturbador cortó su concentración. Un golpe en la puerta. Su corazón se detuvo un instante. Con una mezcla de recelo y curiosidad, se acercó. Al abrir, encontró a un desconocido que ofrecía una advertencia: no subestimes lo que has desatado, Alejandro. Hay cosas que no puedes controlar. Las palabras del extraño resonaron en su mente, dejando un eco de inquietud. Estaba claro que cada paso que daba lo llevaba más cerca de la verdad, pero también de una confrontación inevitable. Cada decisión que tomara desde ese momento tendría el poder de cambiar no solo su vida, sino también la de Rosa. Estaría preparado para enfrentar al enemigo que se escondía en la sombra de su pasado. En su corazón, sabía que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. El desconocido se marchó dejando a Alejandro con una inquietud que le taladraba la mente. Tenía un objetivo claro, pero el sendero hacia el éxito no parecía tan diáfano. Mientras cerraba la puerta, no pudo evitar cuestionar si estaba en la dirección correcta o si había abierto una caja de Pandora de la cual no podría contener las consecuencias. Los días se convirtieron en semanas y la intensidad de sus propósitos seguía en aumento. Al principio, dedicó la mayor parte de su tiempo a esbozar estrategias y contactos, pero a medida que se acercaba a su presentación, sintió la presión aumentar. Alejandro había estado acumulando información, analizando cada faceta del proyecto con un enfoque casi obsesivo. Se dio cuenta de que esa misma inquietud que había sentido el día en que recibió aquella notificación lo había acompañado durante toda su vida. Esa ansiedad latente se transformó en la herramienta que lo empujaba hacia adelante. Durante esos días, todo en su entorno se volvió parte de su proceso de transformación. Las conversaciones con colegas, las lecturas de casos de éxito, y hasta los silencios en su oficina se convirtieron en lecciones que iba desgranando con suma atención. Había comenzado a percibirse no solo como un hombre dedicado a otro, sino como un líder que debía enfrentar su realidad. Un rayo de claridad le llegó en una conversación casual con una antigua amiga. Sara siempre había tenido un talento innato para la comunicación, capaz de transmitir pasiones y causas con tal fervor que era contagioso. Durante una tarde de café, le explicó sus planes y el trasfondo de su situación con Rosa. En ese diálogo revelador, se dio cuenta de que había estado cometiendo un error, estaba tan encerrado en su papel de protector que había olvidado la importancia de la narrativa. La forma en que se contara la historia de Rosa era, quizás, tan crucial como la propia causa. Esa epifanía lo llevó a replantear toda la presentación. La conexión emocional con la audiencia, el deseo de desafiar a los detractores mediante la autenticidad y la pasión, eso era lo que necesitaba presentar. Así, comenzó a trabajar en su relato, utilizando todas sus habilidades persuasivas, esas que había adquirido durante su carrera. Su voz se volvió firme al describir no solo el problema que enfrentaba Rosa, sino la esperanza que representaba. Las noches de insomnio, faros de visión y redención, comenzaron a tomar forma. A medida que se acercaba el día de la presentación, un nuevo peligro empezó a asomarse. Aquel desconocido, con su advertencia ominosa, había dejado una marca en él.
Alejandro empezó a recibir mensajes anónimos, insinuaciones que cuestionaban no solo la viabilidad del proyecto, sino su propia integridad. El temor se entrelazaba con su determinación. Una parte de él quería ceder ante la presión, arrastrarse de regreso a su zona de confort. Pero eso no era una opción. Había aprendido a través de la dificultad, del trabajo arduo y la autocrítica que una vida diluida en el miedo no era una vida digna. La verdadera transformación requería valentía y convicción. Ese era su desafío. Finalmente, el día de la presentación llegó. Enfrentando no solo a los inversores y críticos, sino a su propio miedo, Alejandro respiró hondo y se preparó para abrir la puerta que lo llevaría a una confrontación inevitable, no solo con su público, sino también con las sombras de su pasado que amenazaban volver a atraparlo. Mientras tomaba el escenario, un pensamiento le cruzó la mente: el momento de verdad ha llegado. Estaba a punto de descubrir no solo el destino de Rosa, sino de él mismo. El desafío que lo aguardaba era mayor de lo que había podido imaginar, y la historia de su vida estaba a punto de escribirse de nuevo. Cuando Alejandro pisó el escenario, el aire estaba cargado de tensión. Las miradas de los inversores lo atravesaban como dagas, podía sentir el peso de sus expectativas aplastando su confianza. Sin embargo, en lugar de permitir que el miedo lo paralizara, utilizó aquella energía para centrar su mente en el objetivo. Recordó las palabras de Sara sobre el poder de contar una historia. Era el momento de transformar su ansiedad en una fuente de poder. Con el corazón latiendo fuertemente, comenzó su presentación. Su voz resonaba, temblando al principio, pero pronto encontró un tono firme. Describió a Rosa no solo como un desafío, sino como una encarnación de esperanza. Habló de las dificultades que había enfrentado, de sus sueños y de la lucha por salir adelante. Pero también dejó traslucir su propia vulnerabilidad, su propia lucha. Mientras explicaba los obstáculos que había superado, el público comenzó a sentir una conexión palpable. Cada palabra era un ladrillo que construía el puente hacia su audiencia. No solo estaban escuchando un proyecto, estaban siendo arrastrados a una historia que resonaba en sus propias vidas. Alejandro se sentía cada vez más poderoso, menos como un hombre que defendía una causa y más como un líder que inspiraba a otros. Pero en medio de esa euforia, la sombra del desconocido lo acechaba, recordándole que su éxito no estaría exento de peligros. Al finalizar su presentación, la sala estalló en aplausos, pero su mente seguía girando, aturdida por las implicaciones de lo que había compartido. Aunque había dejado una parte de sí mismo en el escenario, otro pensamiento se anidó en su interior: ¿qué pasaría si los mensajes anónimos eran solo el principio? Los días siguientes se convirtieron en un mar de incertidumbre. Mientras esperaba con ansiedad las decisiones de los inversores, revisaba cada mensaje que recibía en su teléfono. La inquietud se transformó, ahora en forma de paranoia, que lo llevó a cuestionar cada paso que había tomado. La duda se tornó en un demonio que susurraba constantemente en su oído. ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? ¿Y si todo esto fracasa? Consciente de que el temor podría volverlo a encadenar, decidió centrarse en lo que podía controlar. Se sumergió en la investigación, contactando a expertos sobre los aspectos críticos de su proyecto, incluso se apuntó a un curso de oratoria. Entendió que aunque había logrado impactar a su audiencia, necesitaba pulir aún más sus habilidades comunicativas. No sería suficiente con saber contar la historia, debía aprender a presentarla con la maestría necesaria para influir y cautivar a quienes decidían su futuro. Fue durante uno de esos cursos cuando un suceso inesperado lo detuvo en seco. Frente a un grupo de compañeros, se vio obligado a improvisar. La primera reacción fue de pánico, pero, en ese instante de vulnerabilidad, recordó algo crucial: era su autenticidad lo que había conectado en el escenario. Comenzó a hablar desde el corazón, dejando a un lado la preocupación por la perfección, y pronto se encontró fluyendo en la narrativa. Los aplausos finales fueron diferentes esta vez, no eran simplemente por su habilidad, sino por la conexión genuina que había creado. Comprendió que su viaje no solo giraba en torno a Rosa, sino a su propio proceso de sanación y autodescubrimiento. Sin embargo, entre esa celebración, un pensamiento interrumpió su alegría: ¿y si alguien más ya conocía sus vulnerabilidades?
La posibilidad de que los enviados oscuros del desconocido pudieran amenazar todo su trabajo le helaba la sangre. ¿Quién estaba detrás de aquellos mensajes? Mientras contemplaba las nuevas decisiones que debía tomar, Alejandro sintió que las sombras del pasado volvían a crecer. La presión aumentaba, y su determinación ahora sería puesta a prueba de formas que jamás había imaginado. Llegó el momento de descubrir no solo la verdad detrás de su proyecto, sino también la verdadera esencia de su ser. ¿Estaría preparado para manejar lo que estaba por venir? Su historia recién comenzaba a desvelarse. Alejandro no podía permitirse ceder ante el miedo. El eco de sus propias inseguridades amenazaba con arrastrarlo hacia las sombras. Era el momento de actuar. Con el corazón aún latiendo por el reciente éxito, se adentró en la autopista del autodescubrimiento. Había comenzado a comprender que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza, pero también debía confrontar los demonios que lo acechaban. Los días se volvieron sesiones intensivas de enfoque. Cada mañana, se despertaba con una determinación renovada. Se sumergió en libros de liderazgo, oratoria y desarrollo personal, absorbiendo cada lección como un sediento en un desierto de dudas. Las palabras de los grandes pensadores resonaban en su mente y las aplicaba a su vida de manera práctica. Comenzó a visualizar su futuro, algo que antes parecía un laberinto oscuro, ahora se transformaba en una serie de pasos definidos hacia su objetivo. Un día, una idea brillante emergió en su mente: si podía conectar con la audiencia sobre su historia personal, tal vez también podría explorar las historias de otros. Más que eso, podría encontrar alguna pista que lo llevara a descubrir quién estaba tras los misteriosos mensajes. Decidió entrevistar a otros soñadores, a personas que, como él, enfrentaban sus propios retos. Con su astucia natural, comenzó a construir una red de relatos entrelazados. Los encuentros eran polarizantes. Algunos le contaban historias de éxito y resiliencia, mientras que otros compartían fracasos marcados por el miedo y el abandono. Con cada historia que escuchaba, Alejandro sentía cómo su propia historia se fortalecía. Pero lo más revelador fueron las sombras que algunos arrastraban. Una mujer con un talento impresionante por la pintura había visto sus sueños frustrados por la falta de apoyo, y su historia resonó profundamente en Alejandro. Esa conexión hizo que supiera que no estaba solo en su camino, y que compartir vulnerabilidades era la clave para que florecieran oportunidades. Sin embargo, no todo fue fácil. Al compartir su relato y su deseo de descubrir la verdad detrás de los mensajes anónimos, fue él quien debía enfrentar la posibilidad de que otros también conocieran sus debilidades. En una de esas reuniones, un joven emergente reveló que había recibido amenazas similares. La urgencia se intensificó. Que alguien más estuviera lidiando con algo así lo llevó a considerar que el remitente de los mensajes anónimos podría estar más cerca de lo que pensaba. ¿Quién sería esa persona? Cada vez que un nuevo mensaje llegaba a su pantalla, Alejandro sentía que en lugar de experiencia, estaba ante una trampa. Atrapado entre la determinación y la inseguridad, Alejandro decidió que era hora de tomar el control. Comenzó a trazar un plan estratégico, combinando la recopilación de historias con el desarrollo de su proyecto. Si él podía demostrar su valía y, al mismo tiempo, encontrar un apoyo sólido de aquellos a quienes había inspirado, tal vez la presión de los mensajes anónimos disminuiría. El proceso no solo le permitió fortalecer su posición en el proyecto, sino que también brindó una nueva narrativa para su propia vida. Aprender a liderar a otros mientras perseguía su visión lo acercó a la mejor versión de sí mismo. No obstante, cada paso que avanzaba despertaba una nueva camada de incertidumbre. Las conexiones que estaba forjando eran genuinas, pero el eco de amenazas siempre persistía en su mente. La noche antes de una importante reunión con un grupo selecto de inversores, se encontró revisando sus notas. Pero en lugar de prepararse, pausó brevemente, observó al espejo. Se vio a sí mismo, un hombre que había comenzado esta travesía azarosamente, ahora completamente inmerso en el viaje de descubrimiento personal. Fue un momento de revelación que cambiaba todo. Sin embargo, en esa calma, un nuevo mensaje emergió en su teléfono. La pantalla parpadeó, y su corazón se detuvo. Era un nombre, uno que había escuchado murmurar entre risas y conversaciones, un nombre que
Podía cambiarlo todo. ¿Te atreverás a descubrir quién está detrás de tu verdad?, decía el mensaje. En ese instante, Alejandro sabía que había alcanzado un precipicio. Tenía que decidir, ¿seguiría adelante hacia la revelación y el riesgo, o retrocedería ante el temor? Un zumbido de anticipación recorrió su cuerpo. Esta vez, no se detendría. La búsqueda de su verdadera esencia lo impulsaría a descubrir conexiones inesperadas. La historia de su vida estaba por dar un giro inesperado, y el momento de la verdad se acercaba a pasos agigantados. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de la ventana, iluminando levemente el cuarto desordenado donde Alejandro había pasado la noche. Los libros de desarrollo personal, las notas de sus entrevistas y bocetos de sus ideas sobre el futuro se agolpaban a su alrededor. La mente de Alejandro bullía, una mezcla de pensamientos y emociones que se entrelazaban y le desafiaban en cada instante. Decidido a no ceder ante la confusión, sacó papel y lápiz. Necesitaba claridad antes de la reunión con los inversores. La profundidad de su preparación no era solo una cuestión de números, era la representación de su viaje. Cada palabra que escribía debía ser un reflejo de su metamorfosis. Se sintió vivo por primera vez al narrar su historia de superación, esa que revelaba no solo sus fracasos, sino también su vulnerabilidad y la fuerza que había encontrado en ella. Mientras organizaba sus pensamientos, recordó a la mujer pintora, cuya lucha había cruzado caminos con el suyo. La expresión de su rostro al compartir su historia se quedó grabada en su mente. Alejandro comprendía que, aunque el miedo de ser juzgado acechaba, la autenticidad era un puente hacia la conexión. Necesitaba que su público viera no solo al empresario, sino a la persona que había chocado contra sus propias limitaciones y que se estaba levantando, una y otra vez. La reunión comenzaría en pocas horas, y el tiempo parecía acelerarse. Al cerrar el cuaderno, la inquietud del mensaje misterioso volvió a asomarse. Eso lo llevó a cuestionar la naturaleza de la verdad. Alejandro no estaba dispuesto a ser un prisionero del miedo. Si la revelación sobre el remitente de los mensajes lo llevaba a una confrontación, entonces era momento de explorarlo. Ya no podía ser un espectador pasivo de su vida, debía ser el protagonista valiente. Con un nuevo enfoque, Alejandro decidió que iba a someterse a un ejercicio radical de honestidad. Durante la presentación, no solo hablaría de su proyecto, sino también de su viaje interno. Compartiría cómo se había sentido atrapado en su propia mente, cómo el miedo lo había seguido como sombra, pero también cómo había aprendido a utilizar esa sombra como guía. Que las voces que lo habían amenazado en la oscuridad pudieran transformarse en su motivación. La reunión fue intensa. Cada palabra que pronunció resonaba con una nueva energía. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor aliado. Había logrado conectar con los inversores no solo mediante cifras, sino a través de su relato. A medida que los puntos de vista comenzaban a cambiar, sintió que el apoyo crecía a su alrededor. Al finalizar, el ambiente era diferente. Muchas miradas lo observaban con respeto, y algunas incluso con admiración. Pero un impulso insidioso volvió a asomarse dentro de él. ¿Era suficiente? ¿Había realmente logrado el cambio que buscaba, o seguía atado al temor del misterio que lo hostigaba? Mientras los inversores discutían en pequeños grupos, Alejandro sintió una urgencia apremiante por seguir en la búsqueda del origen de los mensajes. Al salir del edificio, su mente recrudecía la tensión. Resopló suavemente, como si exhalara todas las dudas acumuladas. Fue entonces cuando vio una figura familiar a distancia, una figura que parecía entrelazarse con las sombras de su historia. Era la mujer pintora, la misma que había compartido su relato, y se acercaba con una determinación inquebrantable. «Necesitamos hablar», dijo ella, su voz cargada de intensidad. «El remitente del mensaje creo que sé quién es». A medida que las palabras se acumulaban en su mente como un torrente, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La revelación estaba a un paso de ser desvelada, y con ella, la posibilidad de enfrentar uno de sus miedos más profundos. ¿Estaba listo para confrontar lo que estaba por venir? La tensión en el aire era palpable, como si cada cercanía a la verdad tirara de su respiración. Alejandro no pudo evitar sentir un torbellino de emociones.
Aunque su enfoque había sido el crecimiento personal, había momentos en su vida que se habían sentido decididamente más oscuros que iluminados. La mujer pintora se acercó y, en su mirada, había una poderosa mezcla de empatía y urgencia. Sé que esto puede sonar extraño, pero los mensajes no son lo que parecen, continuó ella, mientras sus palabras se posaban en la mente de Alejandro como semillas urgentes de cambio. El remitente tiene conexiones con tu pasado, con la parte de ti que todavía no has conseguido resolver. El eco de sus palabras resonó en lo más profundo de su ser. Alejandro había dedicado tanto tiempo a su transformación, enfatizando su futuro y su desarrollo personal. Sin embargo, en ese instante, se dio cuenta de que no podría seguir adelante sin enfrentar la parte de su historia que había intentado dejar atrás. La sombra que lo había seguido, esa que había intentado usar como guía, aún era parte de él. Necesito que me digas más, instó, sintiéndose a la vez ansioso y decidido. No puedo seguir con este nudo en la garganta. ¿Quién es? Ella tomó aire, buscando las palabras adecuadas. Es alguien que sabe de tus fracasos, de tus dudas. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando abandonaste el proyecto anterior? Esa culpa se ha convertido en el motor de muchas decisiones que tomas hoy. Hasta ahora, no lo has enfrentado tal como deberías. La realidad de sus palabras golpeó a Alejandro con fuerza. Había estado intentando escribir un nuevo final, ignorando que el viejo guión aún lo ataba. Su viaje de autodescubrimiento había sido real, pero incompleto. Comenzaba a ver que el crecimiento no podía alcanzarse sin un verdadero reconocimiento de su historia, incluida su culpa. ¿Culpa? ¿Por qué ahora? Preguntó, sintiendo que cada respuesta lo aproximaba más a la verdad y también a su vulnerabilidad. Porque rechazar esa parte de ti solo alimenta el miedo. La autenticidad se encuentra en la aceptación, no en la negación, respondió. Alejandro se sintió abrumado, enredado en una maraña de antiguas heridas y nuevas oportunidades. Ese momento se volvió un punto de inflexión. La relación entre sus presentaciones motivacionales y la lucha interna que aún padecía se clarificaba. Había tocado el corazón del público, pero había olvidado su propio. Podía ser un referente de cambio, pero no podía seguir ocultando los fragmentos de su verdadero ser. ¿Qué debo hacer?, preguntó, consciente de que esta confrontación era otra prueba, un paso que tendría que dar para seguir avanzando. Confronta tu pasado. No te evadas. Conéctate con esas emociones y utilízalas. Solo así podrás liberarte de ese ciclo de temor y comenzar un nuevo capítulo en tu vida, dijo ella, en un tono que transmitía tanto poder como responsabilidad. La decisión se perfilaba ante él como un faro. Era el momento de rescatar su historia, de valorar no solo sus éxitos, sino también las cicatrices que lo habían moldeado. Quería transformarse, no solo un millonario en busca de reconocimiento, sino un hombre completo. Mientras sus ojos se encontraban, un profundo diálogo sin palabras fluyó entre ellos. Alejandro sabía que debía arriesgarse, no solo de forma profesional, sino también emocionalmente. Estoy listo, afirmó. Su voz resonaba con firmeza, por primera vez en mucho tiempo, como un compromiso de enfrentarse a su historia. Sin embargo, un nuevo destello de duda se encendió en su mente. ¿Podría realmente lidiar con lo que iba a descubrir? La sensación de incertidumbre mecía su pecho, pero la necesidad de avanzar era más fuerte que el temor. Luchar por su autenticidad era un viaje que debía emprender. Entonces comencemos juntos, le respondió ella, con una sonrisa que prometía más que solo comprensión, prometía un nuevo comienzo. Mientras se disponían a profundizar en el pasado de Alejandro, la oscuridad de su historia amenazaba con resurgir. Pero en su interior, sentía que cada paso lo acercaba más a la liberación y a la posibilidad de una conexión genuina. La luz de un nuevo horizonte se dibujaba en su mente, pero lo que no sabía era cómo iba a enfrentar la tormenta que vendría. Con determinación renovada, se preguntó, ¿realmente estaba listo para abrir ese viejo cofre de recuerdos dolorosos? La respuesta no tardaría en llegar, y Alejandro sabía que cada revelación podría ser un nuevo peldaño en su camino hacia el verdadero crecimiento. La historia de Alejandro había llegado a su clímax, un momento que se centraba no solo en su futuro profesional,
sino también en su identidad. Se sentía listo para enfrentar los fantasmas del pasado que había intentado enterrar bajo capas de éxito y ambición. Junto a la mujer pintora, emprendió un camino hacia la verdad, recordando que cada cicatriz era un testimonio de su lucha y que la aceptación de esa historia sería su salvación. Mientras caminaban hacia un viejo taller donde solía trabajar, el pulso de su corazón resonaba. Alejandro sabía que sería un lugar lleno de recuerdos, tanto buenos como malos. Al abrir la puerta, el aroma de la madera y la pintura mezclados con el polvo del tiempo lo envolvió. La nostalgia llenó cada rincón, y con cada paso que daba, una parte de él se sentía más conectado a quienes había sido. Este lugar hizo de mí lo que soy, reflexionó, mientras sus ojos exploraban las herramientas que antes habían creado sueños. Recordó las noches en las que pasaba horas esbozando, buscando su voz entre los lápices y el papel. Pero también recordó el dolor que vino con la lucha por ser reconocido, y los tropiezos que habían marcado su camino. De aquí viene tu culpa, dijo la mujer pintora, al observar su expresión. Cuando dejaste de ser ese soñador y empezaste a seguir una ambición que no era auténtica, te perdiste en el proceso. Fue un golpe duro. Alejandro sintió la verdad resonar en lo más profundo de su ser. Durante años había buscado validación en la fama y los contratos millonarios, mientras que su verdadero deseo crear y conectar había quedado relegado. Ahora entendía que su éxito, construido sobre el miedo y la ambición desenfrenada, carecía del propósito que tanto anhelaba. Decidido a despojarse de sus viejas cadenas, comenzó un nuevo viaje de redescubrimiento. Creó un espacio dentro del taller, un rincón donde podría plasmar sus pensamientos en lienzos. Cada trazo era un paso hacia su liberación, cada color una representación de su lucha interna. A medida que el arte comenzaba a florecer, sentía cómo se desprendía la carga de la culpa. Las sombras del pasado, una vez aplastantes, comenzaron a desvanecerse a la luz de su aceptación. Pero el viento no sopló solo en dirección positiva. El miedo a las repercusiones de sus decisiones aún acechaba. Alejandro sabía que su lucha no solo era interna, debía enfrentar a su antiguo entorno profesional, a aquellos que no aceptarían su cambio. Sin embargo, cada día que pasaba en el taller, su confianza crecía, y con ella, su resolución. Finalmente, llegó el momento de presentar su nuevo enfoque ante los inversores. Esta vez no se preparó con números fríos, sino con un relato poderoso que englobaba su transformación. Frente a ellos, no solo se presentó como el arquitecto de proyectos comerciales, sino como un defensor de una visión más ética que beneficiara a la comunidad. Habló con la pasión que había redescubierto sobre la importancia de construir espacios no solo para el enriquecimiento económico, sino para el enriquecimiento cultural. Los rostros de sus oyentes comenzaron a cambiar, la sorpresa se transformó en interés y después en admiración. Alejando siempre la sombra de la duda, se sintió más firme en su propósito. Este es el nuevo camino que he elegido. Mis errores me han enseñado valiosas lecciones, y hoy, invito a todos a unirse a esta visión renovada, concluyó, sintiendo que la verdad lo había liberado. La respuesta fue abrumadora. Los inversores, en lugar de rechazar sus ideas, se mostraron entusiastas. Comenzaron a formular preguntas, a contribuir con ideas, y a ofrecer su apoyo a un proyecto que prometía hacer mucho más que simplemente construir edificios. Alejandro supo, en ese instante, que había logrado una transformación profunda y genuina. Al salir de la reunión, su corazón palpitaba con emoción. El viaje que había comenzado con dudas y una profunda insatisfacción había culminado en una aceptación de sí mismo y en una confianza renovada. Había integrado los fragmentos de su pasado, y ahora podía mirar hacia adelante con seguridad. Y lo más importante, había encontrado en Rosa a su aliada. Había cultivado una relación basada en la sinceridad y la admiración. Iban a trabajar juntos por cambios en la comunidad de la que ella era parte, y Alejandro estaba decidido a no ser el arquitecto de torres aisladas, sino de espacios que vivieran y respiraran en armonía con sus moradores. A medida que miraba hacia el horizonte, comprendió que el éxito verdadero no se mide únicamente en términos de riqueza, sino en el alcance del impacto que uno tiene sobre los demás. Se sentía orgulloso de haber dejado atrás la soledad y la superficialidad.
Alejandro había recuperado su esencia, construyendo un camino que solo pertenecía a él, y esta vez, estaríamos camino a la redención, no solo por su historia, sino por cada persona cuya voz había decidido amplificar. Se sintió finalmente completo, con la mente clara y el corazón abierto. Lo que había comenzado como un viaje en busca de la libertad había terminado llevando a un propósito mayor. Alejandro ya no era solo un millonario desilusionado, había logrado transformarse en un faro de esperanza e inspiración, creando un legado que, aunque recién comenzaba, prometía ser eterno. Querida audiencia, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y den a conocer su pasión. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.